estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los jueves, Mariano Espina con lo último de la política en Recintos del Poder. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y, por qué no, darnos un 5 estrellas en Spotify si te gustó este capítulo. 1. Argentina está cara en dólares. Lo habrás escuchado bastante en las últimas 2 o 3 semanas, pero según un relevamiento que hicimos en bloomberlinia.com, realmente depende del producto o servicio que estés mirando. Con una inflación alta y la fuerte apreciación del peso en los últimos 3 meses, es cierto que el costo de vida medido en dólares aumentó considerablemente. Solo decirte que desde diciembre la inflación acumuló más de 70%, mientras que el dólar blue subió menos de 10%. Es decir que claramente cada dólar cada vez te rindió menos. Pero si comparamos precios en un Carrefour en España, Francia y en Argentina, realmente depende de qué producto elegís para ver si es más caro o barato en Argentina. Por ejemplo, acá es bastante más caro el aceite de oliva y son un poquito más caros el arroz y los fideos. Pero del otro lado tenés carne muchísimo más barata acá en Argentina, casi a la mitad, y también las bananas son más económicas. Y ni hablar cuando miramos a los servicios públicos como la luz, el gas y el agua, que pueden salirte por mes hasta 3 veces menos que en esos países europeos. Pero bueno, el sueldo promedio en Argentina no supera los $580, mientras que en España y en Francia son de más de 2.000 y 3.000 euros respectivamente. En fin, siempre depende quién lo esté mirando y sobre todo con qué ingresos, pero hay muchos precios que siguen siendo baratos en dólares en Argentina. 2. El canje de deuda que concretó el gobierno este martes despejó el panorama para enfrentar los vencimientos en pesos en 2024, con una aceptación del 77% de los títulos elegibles, que en su mayoría estaban en manos de organismos públicos. Ahora quedan vencimientos en el año por 15,5 billones de pesos de los más de 55 billones que vencían originalmente, mientras que no habrá un mes en el que venzan más de 3,5 billones de pesos de acá a fin de año. Los privados terminaron canjeando solo el 17,5% de sus tenencias y los analistas resaltaron que la ausencia de los puts del Banco Central jugaron un rol central al dificultar la entrada de los bancos a este canje. Además, desde PPI señalaron que el reciente rebote de títulos SER con vencimiento en el segundo semestre dejó al sector privado con pocas razones para participar. Así y todo, queda despejado el perfil de vencimientos o el grueso de ese perfil, que queda bastante manejable para Caputo y compañía en 2024. 3. Siempre que hablamos de activos argentinos en este podcast, y más con la inflación en 3 dígitos anuales, conviene medir los rendimientos de esos activos en dólares. Si miramos al Merval, un gran termómetro para ver cómo está recibiendo al mercado cada paso que da el gobierno de Milei, lo que se puede observar es una muy marcada lateralización desde que el nuevo presidente anunció el 21 de diciembre su mega decreto de necesidad y urgencia. Al contado con liqui, mientras que los inversores esperan para ver si se sostienen las reformas que implementó Milei a través de ese decreto, el Merval cerró ayer en torno a los $997, 0,2% abajo de donde cerró el 21 de diciembre. Y también vale la pena destacar que en su nivel actual está lejos de su récord histórico, más cerca de los $1.800, mientras sigue esperando por novedades desde el Congreso para seguir subiendo. Más sobre este último punto en Recintos del Poder con Mariano Espina al final de este capítulo, no te lo pierdas. Antes de pasar a Recintos del Poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió más de 2,3% ayer. Fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 15,8% para Superbiel y 5 bajas de hasta 2,9% para Edenor. El dólar blue cerró en 1.020 pesos, el MEP en 1.017 y el contado con liqui cerca de los 1.055 pesos. Recintos del Poder. Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en la política argentina. El gobierno de Javier Milei enfrenta esta semana iniciativas de la oposición en el Congreso que van en contra de las políticas impulsadas por el presidente en sus primeros meses de gestión. Este miércoles, Milei celebró que en diputados no se alcanzó el quórum para votar una nueva fórmula jubilatoria, mientras que este jueves en el Senado se debatirá el DNU 70-2023. Las posibilidades de que la Cámara Alta sancione el rechazo al decreto del gobierno son altas. Es por eso que desde la Casa Rosada manifestaron su malestar a que la oposición busque marcar la agenda en contra de los objetivos legislativos del oficialismo. De aprobarse, la discusión se traslada a la Cámara de Diputados. En el peronismo aseguran que los votos están para el quórum y la aprobación, pero el gobierno busca convencer a los gobernadores para dilatar la discusión y ganar tiempo. Algunos ya piensan en el poroteo en diputados. Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, logró postergar
priorizar el tratamiento de este decreto durante el periodo de sesiones extraordinarias. Ya en ordinarias quedó con menos herramientas para impedir la sesión exigida por el peronismo. En Casa Rosada hay malestar con el devenir de estos sucesos y lo hizo notar a través de un comunicado. La oficina del presidente expresó preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política, reza el comunicado publicado a través de las redes sociales. Esta avanzada legislativa amenaza romper la tregua que el gobierno había alcanzado tras el discurso del presidente el 1 de marzo y la reunión con gobernadores del pasado viernes. Mientras la Casa Rosada busca que los acuerdos políticos sean trazados con los gobernadores y de ahí se traslade la discusión al Congreso, el Congreso busca mantener la discusión en los recintos. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el gobierno en un comunicado oficial. El gobierno nacional espera que el poder legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden anotarse victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos. ¿Y vos qué pensás? ¿Logrará la oposición voltear el DNU? Déjame saber en la encuesta de hoy. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.